Muy buenos días a todos, sean todos bienvenidos a una nueva edición del Seminario de Investigación. Esta preciosa y fresca mañana vamos a dar inicio a la sesión discutiendo un nuevo diseño experimental denominado la prueba de T. La prueba de T fue creada por el señor William Gossett, quien la publicó en la revista científica biométrica en el año de 1908. Este es William Gossett. Mientras trabajó como estadístico para la compañía Guinness Brewing Company en Dublín, se le prohibió publicar bajo su propio nombre. O sea que este señor desarrolló la prueba de T, pero en su momento la compañía para la cual trabajaba, que era la compañía Guinness y que todavía sigue en funcionamiento, pues no le permitió publicarlo bajo su nombre, porque obviamente desarrolló la técnica en tiempo de la compañía. Posteriormente, esta fue publicada bajo el seudónimo de estudiante, por lo que la prueba llegó a ser conocida como T-Student Test. La prueba de T se basa en la comparación de dos poblaciones, ya sean independientes o dependientes, sobre la base de diferencias significativas entre ambas. La hipótesis usada para la comparación de ambas poblaciones se detallan a continuación. Y aquí miramos tres escenarios. Estos dos escenarios no nos interesan porque es la comparación de la media de un tratamiento con un valor establecido. Este valor establecido bien pudiera ser la media de un segundo tratamiento o un valor establecido. En cambio, en el primer escenario, que es el que vamos a estar rutinariamente utilizando, es aquel que nos examina si existen o no diferencias significativas entre los dos tratamientos. Véase que existe en la hipótesis nula, así como en la alternativa, una combinación de igualdad versus desigualdad, lo cual no se debe interpretar como una igualdad o desigualdad en el sentido estricto matemático, sino que aquí nos dice que no existen diferencias significativas entre las medias de ambos tratamientos. En cambio, en la parte de abajo nos dice que no, que sí hay diferencias estadísticamente significativas entre las medias de ambos tratamientos. Esta es la compañía para la cual trabajaba William Gossett a principios del siglo XX y todavía siguen operaciones. Poblaciones independientes. ¿A qué se refieren cuando hablamos de poblaciones independientes? Pues se refiere a dos grupos separados de unidades experimentales que reciben diferentes tratamientos. Por otro lado, las poblaciones dependientes se refiere a un grupo de unidades experimentales que reciben dos tratamientos o un solo tratamiento. Los análisis de poblaciones dependientes tienen mayor capacidad de detectar diferencias significativas respecto a los análisis aplicados a poblaciones independientes, debido a que las diferencias entre las poblaciones comparadas son minimizadas o eliminadas. Es decir, que cuando corremos los análisis, la prueba que tiene mayor poder para detectar diferencias significativas entre las dos poblaciones es cuando estamos comparando poblaciones dependientes. La otra también nos detecta diferencias significativas si es que las hubiesen, pero no tiene la capacidad que tiene las poblaciones dependientes. Por ejemplo, un método implica que el mismo grupo de unidades experimentales reciba ambos tratamientos, uno primero y luego el otro después de cierto tiempo. El ejemplo tradicional es el ejemplo de las personas que padecen de hipertensión y que reciben un medicamento con el propósito de ayudarles a controlar la hipertensión. Entonces usted quiere averiguar si un nuevo fármaco que ha salido al mercado pues es tan efectivo como afirman, ¿no?, para el control de la hipertensión. Entonces lo que usted hace es que agarra a un grupo de personas que padecen de hipertensión y primeramente los trata con el tratamiento 1, que es el fármaco que tradicionalmente se ha venido utilizando por años para el control de la hipertensión. Se les mide la hipertensión por un espacio determinado, pudiera ser un mes, 2 meses. Luego se da un periodo de descanso, quizás un mes, sin tomar fármacos. Luego, después del periodo de descanso, empieza a administrárseles el segundo fármaco que ayuda a controlar la hipertensión, pero el grupo de individuos sigue siendo el mismo. Por eso dice que se utiliza en el mismo grupo de unidades experimentales. Si fueron 30 personas con problemas de hipertensión las que participaron al inicio del estudio, en la segunda etapa, cuando estamos utilizando el segundo fármaco, son los mismos 30 individuos los que tienen que participar. Nada más que se les administra un segundo fármaco y se registra la hipertensión de los mismos a lo largo del estudio. Luego se hacen las comparaciones. Por eso es que se dice que las comparaciones hechas en poblaciones dependientes tienen una mayor capacidad de detectar diferencias significativas respecto a los análisis aplicados a poblaciones. ¿Por qué? Porque son los mismos individuos, no cambian.
Pero cuando usted tiene poblaciones independientes, tiene un grupo de individuos a quienes se les aplica un tratamiento y hay un grupo diferente de individuos a quienes se les aplica el otro tratamiento. Las mediciones son tomadas antes y después de que el tratamiento es aplicado a las unidades experimentales. El tratamiento se aplica a unidades experimentales distintas que resultan ser naturalmente homogéneas, como en el caso de los gemelos idénticos. Hay algunas veces se hacen estudios con gemelos idénticos. Esto es un problema serio, puede hacer estudios con gemelos idénticos porque usted tiene que tener acceso a personas que en realidad tengan un gemelo idéntico. No es que es imposible de encontrar a tales individuos, pero no es tan fácil tampoco de encontrarlos. Luego a uno se le aplica un tratamiento y al otro se le aplica el otro. Pudiera ser que da la impresión de que son poblaciones independientes, porque usted va a tener tal vez 30 individuos en un grupo y 30 individuos en el otro, pero cada uno de los individuos de un grupo es un clon, genéticamente hablando, del otro que se encuentra en el otro grupo. La ventaja de hacerlo con gemelos idénticos es porque todas las diferencias que pudieran haber por aspectos de carácter genético quedan eliminadas. Aquí tenemos un ejemplo de la prueba de T. Recuerden, la prueba de T solo sirve para comparar dos tratamientos, no sirve para comparar más de dos. En el momento que usted necesite comparar más de dos tratamientos, ya la prueba de T ya no le sirve. Se colectan los datos en el campo. En esto lo que estamos viendo es una prueba de cebadas. Hay una variedad 1, variedad de cebada 1, variedad 2, cebada 2. Extrajeron la cosecha del campo y midieron en términos de kilogramos por hectárea. Luego plotearon o graficaron los datos obtenidos y encontraron que en el caso de la variedad 1, los datos se encontraban normalmente distribuidos. Y aquí lo tenemos, pues la curva normal es superimpuesta a un histograma. Luego hicieron lo mismo con la variedad 2 y encontraron también que sus datos se encuentran normalmente distribuidos. Lo único que la media de la variedad 2 se encuentra desplazada hacia la derecha con respecto a la media de la variedad 1. Inmediatamente nosotros podemos detectar de que hay una diferencia entre las dos variedades. No obstante, no sabemos a este punto si la diferencia es estadísticamente significativa. En este caso, pues podemos observar la superimposición de las dos bases de datos. Una población de datos pertenece al tratamiento 1 y la otra población de datos pertenece al tratamiento 2. En este caso, pues la varianza pues es una. Véase la varianza, cómo los datos están dispersos hacia la derecha y a la izquierda de los datos en la variedad 2. Lo mismo ocurre en la variedad 1. Pero se pudiera dar este escenario, que es las distribuciones, aunque siguen siendo normales, se encuentran los datos menos dispersos en torno a la media, por lo tanto, las distribuciones se vuelven más picudas. Y luego tenemos el tercer escenario, que ya los habíamos discutido anteriormente, donde pese a que la distribución de los datos para ambos tratamientos sigue siendo normal, la verdad es que se encuentran bastante dispersos tanto a la derecha como a la izquierda de la media. Y luego, pues esto provoca que la dispersión se vuelva achatada. Para proceder a llevar a cabo la prueba de T, se calcula la media del tratamiento 1 y la media del tratamiento 2. Y luego se hace la sustracción de la media del 1 menos la media del 2 y a esto se le saca el valor absoluto. El numerador tiene que ser positivo. Esto se va a dividir por la variabilidad alrededor de las medias. El denominador viene a ser la varianza de la variedad 1 dividida entre el número de datos de la variedad 1 más la varianza de la variedad 2 dividida entre el número de datos de la variedad 2 y a todo ello se le extrae la raíz cuadrada. El resultado de esto viene a ser el denominador y este se dividirá entre este. Y aquí tenemos la ecuación. Esto lo que nos va a arrojar es el valor de T. Ahora, tenemos que determinar con cuál nivel de significancia vamos a trabajar. Y como habíamos mencionado anteriormente, el nivel de significancia se representa como alfa, que bien pudiera ser de 10%, típicamente utilizado en las ciencias sociales, el 5% para las ingenierías y el 1% para ciencias que requieren un nivel de exactitud bastante alto. Pues aquí lo miramos, pues si usted trabaja con un alfa de 10%, quiere decir que el 90% de las observaciones van a constituir el área de no rechazo, mientras que el 10% va a constituir el área de rechazo. Luego tenemos el caso de cuando estamos trabajando con el 5%, se sobreentiende que el área de rechazo constituye el 5% de todas las observaciones. Y aquí lo tenemos, pues. Luego, pues el 95% del resto de las observaciones constituyen el área de no rechazo.
Pero como nosotros trabajamos con relaciones de igualdad versus desigualdad, comparando una media versus la otra, entonces se convierte automáticamente en una prueba de dos colas. Y por esa razón, ese 5% hay que dividirlo entre dos y distribuirlo a ambos lados de la distribución. Sigue siendo al 5%, nada más que como es una prueba de dos colas, el área de rechazo está distribuida a ambos lados de la distribución. La prueba de T tiene sus requisitos y uno de ellos es que las observaciones tienen que estar normalmente distribuidas. Como habíamos mencionado anteriormente, la ventaja de la distribución normal de los datos es que tanto la media, la moda y la mediana se encuentran ubicadas exactamente en el mismo punto, en el pico de la distribución. El problema con las distribuciones sesgadas, como lo habíamos explicado en sesiones anteriores, es que el sesgo usualmente se produce por la presencia de valores extremos o valores atípicos que tienden a jalar de la media en dirección de los valores atípicos. En el caso de la izquierda, pues tenemos una distribución sesgada hacia la derecha y también se le conoce como una distribución sesgada positivamente porque tiende a proyectarse hacia los valores positivos. En cambio, la que encontramos en la derecha es una distribución sesgada hacia la izquierda o sesgada negativamente, donde los datos tienden a proyectarse hacia los valores negativos. Y véase que en ambos casos, en ambos escenarios, la media es jalada en dirección de los valores extremos. Por eso es que nosotros tratamos de evitar utilizar este tipo de distribuciones. Primero hay que verificar que tenemos una normalidad. Para llevar a cabo las pruebas de normalidad utilizamos la prueba de Shapiro-Wilk cuando el número de observaciones que se encuentran almacenadas en la base de datos, independientemente de qué tratamiento se trate, tiende a ser menor o igual a 50. Pero usamos la prueba de Kolmogorov-Smirnov cuando el número de observaciones de la base de datos es superior a 50. Además, otro de los requisitos de la prueba es que debe de haber igualdad de varianzas entre ambas poblaciones, entendiéndose que cuando hablamos de poblaciones es el conjunto de datos atribuidos a un determinado tratamiento. En este caso se están comparando dos tratamientos, por lo tanto hay dos poblaciones dentro de la base de datos. Debe de haber una igualdad de varianzas entre ambas poblaciones. Para corroborar la homogeneidad de varianzas de los tratamientos o de las poblaciones, si así prefiere llamarlas, pues usamos las pruebas de homogeneidad de varianzas, que en este caso las más comunes son la prueba de Levene y la prueba de Bartlett. Además, el número de observaciones debe ser igual para ambos tratamientos. Habíamos discutido nosotros en una sesión anterior, cuando estábamos hablando de la introducción al campo de la estadística, que la recomendación de algunos autores es que debe de haber entre 20 y 30 repeticiones. En este caso, como se trata de dos tratamientos los que están siendo comparados, se entiende que tienen que haber 20 a 30 repeticiones por tratamiento. Ahora, esto de que debe de haber igual número de observaciones para ambos tratamientos es cuando estamos haciendo comparaciones de tratamientos o de poblaciones dependientes. Tiene que haber igualdad en el número de observaciones. Pero cuando se están comparando poblaciones independientes, no se necesita que sea el mismo número de observaciones. Y esto pues ya lo habíamos discutido. Estas son las pruebas unilaterales, donde el área de rechazo se encuentra ubicada en una de las colas de la distribución. Es una prueba donde la relación de la hipótesis nula y la hipótesis alternativa es de menor o igual que o mayor o igual que. Pero nosotros no trabajamos con estos escenarios, sino que trabajamos con el último, donde decimos que no existen diferencias significativas entre la media del primer tratamiento y la media del segundo tratamiento. Véase que aquí, por convención, se utiliza la letra teta, que viene a constituir cualquier parámetro. Bien pudiera ser la media, la mediana, la moda o cualquier otro parámetro. Por eso se utiliza teta. Pero la verdad es que en la vida real, lo que se está comparando en la prueba de T es la media. Y luego, pues como se trata de una relación de igualdad versus desigualdad, sabemos inmediatamente que estamos trabajando con una prueba de dos colas, también conocida como pruebas bilaterales. Y sabemos, si estamos trabajando en las ingenierías, que el nivel de significancia va a ser del 5%. Por ende, el 5% de las observaciones almacenadas en toda la base de datos van a constituir el área de rechazo. Y como es de dos colas, ese 5% hay que dividirlo entre dos y distribuirlo en ambos lados de la distribución. De tal manera que el 0.025 de todas las observaciones se va a encontrar distribuido en un costado
mientras que el otro 0.025 en el otro costado y el 95% restante de todas las observaciones que se encuentran entre las dos áreas de rechazo vienen a constituir el área de no rechazo. En el escenario número 1, pues tenemos obviamente solo dos poblaciones, es decir, dos tratamientos. Véase que en la definición de las hipótesis decimos que la hipótesis nula de que no existen diferencias significativas entre las medias de ambos tratamientos. En cambio, en la alternativa decimos que sí las hay. Obviamente hay una diferencia entre las medias, porque aquí está la media de uno y aquí está la media del otro. No obstante, ninguna de las dos cae dentro de lo que es el área de rechazo. Por lo tanto, no podemos rechazar la hipótesis nula. Obviamente, yo ya había explicado que el área de rechazo en la prueba de T, como es una prueba de dos colas, debería de encontrarse distribuida en ambos lados de la distribución. Pero para simplificar y comprender mejor el concepto, yo lo dejo de un solo lado. En el segundo escenario, siempre trabajamos con un alfa de 0.05, es decir, un área de rechazo de 0.05, que es equivalente a decir que el 5% de las observaciones de la base de datos constituyen el área de rechazo. Vemos que estamos comparando dos poblaciones, dos tratamientos, y una de las medias cae justamente donde inicia el área de rechazo. En consecuencia, el valor de P es igual a 0.05 y rechazamos la hipótesis nula en favor de la hipótesis alternativa. Solamente cuando rechazamos la hipótesis nula es que la hipótesis alternativa gana relevancia, porque la evidencia estadística que tenemos nos indica que esto no es cierto. En el tercer escenario, siempre trabajando con un área de rechazo del 5%, vemos como una de las medias está bien adentro dentro de lo que se conoce como el área de rechazo. Por lo tanto, el valor de P es inferior a 0.05. Y en este caso, la conclusión es que también rechazamos la hipótesis nula. Por eso es que siempre cuando se presenta el rechazo de la hipótesis nula, el parámetro para tomar una decisión es el valor de P o el valor de la probabilidad deberá ser igual o menor a 0.05. Si es igual, significa de que una de las medias cayó justamente donde inicia el área de rechazo. Si es menor, significa de que se encuentra adentro del área de rechazo. Criterios para decidir. Si estuviéramos trabajando con las tablas, y vamos a hacer algunos ejercicios con las tablas para poder comprenderlo mejor, dice que si el valor de T resulta ser mayor o igual que el valor de la T de las tablas, entonces rechazamos la hipótesis nula. Cuando el valor de T calculado es mayor que el T que se encuentra en las tablas, que también es conocido como el T tabulado, entonces rechazamos la hipótesis nula. Pero normalmente la decisión la tenemos que tomar en base a esto, el valor de P. Siempre trabajando con un alfa del 5% y encontramos pues cuando el valor de la probabilidad que nos arroja los cálculos es mayor de 0.05, entonces no rechazamos la hipótesis nula. Pero si es menor o igual a 0.05, entonces nos vemos obligados a rechazar la hipótesis nula. Como mencionaba, en el pasado se utilizaba este criterio cuando no se tenían los programas de análisis estadísticos que hoy en día tenemos. Acá son las reglas que aplican cuando lo que se está haciendo es trabajando con un alfa del 1%. Pues son las mismas relaciones que están acá, lo único que está cambiando es del nivel de significancia. En este caso estamos trabajando con un 1%, acá estamos trabajando con 5 y nosotros nos vamos a trabajar siempre con este. Volvemos al caso de la cebada y vemos que en la hipótesis nula no hay diferencias significativas entre la media de la variedad 1 y la media de la variedad 2. En cambio, en la alternativa nos dice que sí las hay. Como es una relación de igualdad versus desigualdad, sabemos que estamos trabajando con una prueba de dos colas y estamos trabajando pues con un nivel de significancia del 5%, que hay que dividirlo entre 2 y esto nos da 0.025 de las observaciones distribuidas a un costado de la distribución y el otro 0.025 al otro costado de la distribución. El 95% restante de todas las observaciones constituyen el área de no rechazo. Recuerden, esto aplica únicamente cuando la distribución de las poblaciones es normal. Y aquí tenemos un ejemplo donde vemos que extrajeron la media de la variedad 1, la media de la variedad 2, la sustrajeron y la dividieron entre esta ecuación, que es la varianza de la variedad 1 dividida entre el número de observaciones de la variedad 1 más la varianza de la variedad 2 dividida entre el número de observaciones de la variedad 2 y a eso se obtiene la raíz cuadrada y nos da este valor. Luego, para calcular los grados de libertad,
nos vamos a hacer la sumatoria del número de observaciones de la variedad 1 más el número de observaciones de la variedad 2 menos 2. Y eso nos arroja, pues en la base de datos que ya vamos a ver el ejercicio, que una variedad tenía el mismo número de observaciones que la otra. Obviamente no es la misma variedad, son variedades distintas. Cuando son variedades distintas, entonces se trata de poblaciones independientes. Entonces el requisito de igualdad de número de observaciones no era obligatorio, pero sí deseable. Se le sustrae un 2, que son los grados de libertad. ¿Por qué 2? Porque son 2 tratamientos. Entonces el resultado es 30. Aquí tenemos la tabla de la distribución T y nos vamos al número de grados de libertad, que en este caso fueron 30, y lo encontramos acá. Luego nos vamos a esta línea de acá horizontal y vamos buscando el nivel de significancia, que en este caso es una prueba de 2 colas del 5%, pero como es de 2 colas, entonces trabajamos con .025 y buscamos el punto de intersección y notamos que el valor de la T tabulada es de 2.042. En consecuencia, 233.88 es mayor que 2.042. Aquí lo están haciendo con un alfa del 5, pero yo me estoy yendo directamente al de .025, que es el que me interesa. Por alguna razón le puse un 9 yo aquí cuando era un 2. Pero lo importante es que la T calculada se compara con la T tabulada. Y resulta ser que la T calculada resultó ser mayor que la T tabulada. En conclusión, rechazamos la hipótesis nula. En otras palabras, sí hay diferencias significativas entre las medias de ambos tratamientos. Por lo tanto, rechazamos la hipótesis nula y sabemos que la que gana relevancia es la hipótesis alternativa, porque se declara diferencias significativas entre las medias de ambas. En cuanto a la prueba de T, el informe final deberá incluir los siguientes puntos: la declaración del objetivo del estudio, la descripción del diseño del estudio y los procedimientos de recopilación de datos, resúmenes numéricos y gráficos del conjunto de datos, cuadros de medias, medianas, desviaciones estándares, cuartiles y rango, un diagrama de cajas, descripción de todas las metodologías de inferencia, la prueba de T en sí, el intervalo de confianza basado en la media de la población, verificación de que se cumplieron todas las condiciones necesarias para usar las técnicas de inferencia. ¿A qué me refiero con eso? Que había normalidad de observaciones, había también homogeneidad de varianzas poblacionales. Básicamente esos son los dos requisitos. Discusión de los resultados y conclusiones, pues. Interpretación de los hallazgos relativos a estudios previos, si es que los hay. Recomendaciones para futuros estudios y listado de datos. Y vamos a hacer nuestros primeros ejercicios para comprender mejor cómo correr la prueba de T. Nos vamos a ir al ejercicio original con el que iniciamos la discusión, que era este, el de la prueba de las dos variedades de cebada. Miren, hay dos maneras de subir la base de datos. Una de ellas es diciéndole dónde se encuentra y creando un vector donde yo almaceno la base de datos, que es lo que estoy haciendo acá. Y luego aquí con attach le digo que con esta base voy a trabajar, que me calcule el tamaño de la base de datos y que me impriman los nombres de las variables, que no son otra cosa más que los títulos asignados a cada columna. La función noQuote es para que no me le ponga comillas, pero eso ya es una cuestión estética. Si usted quiere hacerlo, hágalo. Si no quiere hacerlo, no lo haga. Y esto pues ya lo expliqué, que header es la primera línea de cada variable, es el título de la misma, que los datos de las variables están separadas por comas, aquellos datos perdidos están representados por un punto y que la separación entre los enteros y decimales, si es que los hubieran, están representados por un punto. Si yo hago esto, le doy control enter, me aparece inmediatamente pues la base de datos acá y me dice que hay dos variables con 32 observaciones. Si yo hago clic acá y expando, aquí me aparecen, pues miren, hay 32 observaciones y hay dos variables. Una se llama variedad y otra se llama kilogramos por hectárea, que en este caso es mi variable dependiente, o es decir, la respuesta numérica. Voy a abrir una nueva sesión. Y ahora voy a abrir la misma base de datos, pero utilizando Import Dataset. Me voy por la primera opción de texto y vamos a ir a buscar esa base de datos. Aquí está, cálculo de hoja de cebada. Entonces le digo
que la abra y le digo que aquí en heading, que la primera línea corresponde a los títulos de cada variable, que le importe, y ahí está. Mire, ya me la abrió, sin necesidad de que yo escribiera toda la introducción en la parte de acá. Cuando yo me voy por esta ruta, entonces ya todo esto que está aquí es irrelevante. Ya no tiene sentido volverlo a hacer, porque ya la subí, ya está en RStudio. Copio el código del tiempo. Además de eso, también voy a copiar a partir de aquí, attach. No se llama rendimientos comerciales, entonces le voy a cambiar. Ajá, ahí está, ¿ve? Hoja de cálculo. Vamos a subrayar esto y vamos a ir haciendo las sustituciones acá. Le pone comillas a ambos extremos. No sé por qué, pero se las vamos a poner. Bueno, me dice que la base de datos tiene 1480 bytes y que hay dos variables. Una se llama variedad y la otra se llama kilogramos por hectárea. Lo que yo quería dejar bien claro es esto, que si usted se va por esta ruta, importando la base de datos desde texto, ya no va a necesitar colocar la dirección completa de dónde está almacenada la base, ni tampoco va a tener que crear un vector, sino que directamente usted se va acá a Attach y coloca el nombre de la base de datos tal y como aparece acá. Yo sugiero hacer clic aquí, abrir la base de datos y observar cómo se mira el nombre aquí escrito. Yo les enseñé las dos rutas. Bien, voy a cerrar esta sesión que solo es para efectos de explicación y me voy a quedar con esta donde yo tengo la dirección escrita. Entonces vamos a subrayar esto, lo voy a correr, me arroja el mismo resultado. Miren, 1480 bytes es el tamaño de la base de datos y me dice que hay dos variables, una se llama variedad y la otra se llama kilogramos por hectárea. Sigo mi camino y ahora lo que voy a hacer es el cálculo de las estadísticas descriptivas o exploratorias, divididas en dos grupos. Lo primero que voy a hacer es el cálculo de las medidas de tendencia central. Subrayo todo esto, lo expando para poder visualizarlo y me dice que en el análisis de la estructura de la base de datos, aquí se llama rendimientos comerciales porque obviamente le dije a dónde estaba guardada la base de datos y que me guardara todo en un vector llamado rendimientos comerciales. Entonces acá me dice que la estructura de rendimientos comerciales tiene un total de 32 observaciones distribuidas en dos variables. Eso ya lo sabíamos, está acá. La otra empieza a decirme quién es cada variable. Mire, empieza con variedad y después sigue con kilogramos y empieza a narrarme, mira, en esto encontré esto y lo otro, y termina con puntos suspensivos, dándome a entender de que la lista continúa. Y luego empieza a hacer un sumario de rendimientos comerciales de las dos variables, pero me voy a ir a la numérica, que es la que me interesa, y me dice que el valor mínimo es de 14.90, el valor máximo es de 16.60, la media es de 15.53, la mediana es de 15.50, que es el segundo cuartillo, el primer cuartillo es de 15.20 y el tercer cuartillo es de 15.80. Mientras tanto, la moda resultó ser de 15.5 y en el segundo código me dice que la moda se repite 5 veces. Si yo quisiera corroborar esto, hago clic acá para ver esto y le hago 15.5 para ver, y es cierto, miren, 1, 2, 3, 4, 5 veces. Sigo mi camino y lo primero que voy a hacer es la gráfica de barras horizontales con el error estándar de la media. Para ello, pues lo que voy a hacer primeramente es hacer el cálculo del error estándar de la media. Utilizo la función tapply, que realmente la T significa table o cuadro. Y yo lo que le voy a decir es que me calcule la media de las variedades en función de la variable respuesta o la variable dependiente. Y que me las almacene en un vector llamado medias. Luego, utilizando la función sort, le digo que me agarre las medias y me las ordene de menor a mayor, en un sentido ascendente. Y que el resultado me lo guarde en un nuevo vector llamado medias2. Luego, también usando la función tapply, le digo que me calcule la desviación estándar de las variedades a partir de la variable respuesta. Y que me lo almacene en un vector llamado desviación estándar. Luego, usando la misma función tapply, le digo que me calcule el número de observaciones por variedad a partir de la respuesta numérica y que me lo guarde en un vector llamado n.
Luego calculo el error estándar de la media. ¿Y cómo lo hago? Dividiendo la desviación estándar entre la raíz cuadrada del número de observaciones. Y luego que me lo almacene en error estándar de la media. Y ahí obviamente lo tengo yo abreviado. Véase que todos los vectores que yo creo a la izquierda de la flecha, yo los puedo poner en español si yo así deseo. O puedo hacer abreviaturas del español. Lo que se encuentra al lado derecha de las flechas tiene que ir en inglés, porque así está configurado el código. Luego procedo a hacer el gráfico de barras y para ello primero establezco cuáles van a ser los atributos de dicha gráfica y para ello utilizo la función par y le digo con OMA cuáles van a ser los márgenes de la misma. Le estoy diciendo que en el margen inferior que me le agregue 1 pulgada, al margen izquierdo 2 pulgadas, al superior 0.01 pulgada y al derecho 1 pulgada, que el fondo de la gráfica va a ser de color blanco. El tipo de letra con el que voy a trabajar va a ser serif o Times New Roman. El tamaño de las letras en los ejes va a ser de 1. El color de los ejes va a ser de azul oscuro. El tamaño de las letras en las etiquetas de los ejes, porque lab significa label. Label traducido pues viene a ser las etiquetas de los ejes. Es de 1.5, es decir que es ligeramente más grande que el tipo de letra que estoy utilizando para los ejes. Sex main es el tamaño de letra que voy a utilizar para el título principal de la obra. Y sex sub, si es que hubiera un subtítulo, es del mismo tamaño, 1.5, al igual que el título. Luego procedo a hacer la gráfica utilizando la función barplot y le digo que me trabaje con las medias 2 que ya fueron organizadas de menor a mayor. Los límites del eje X van a ir desde menos 0.5 hasta un máximo de 17. ¿Por qué escogí yo 17? Obviamente el eje X es donde van a ir la respuesta. Pues me voy yo acá al sumario de la variable dependiente y me voy al valor máximo y me dice que es de 16.6. Entonces yo le estoy dando aquí un 17. Que los límites del eje Y van a ir desde 0 hasta 2. ¿Por qué 2? Porque solo son 2 tratamientos. Que va a ser una disposición de barras horizontales. Que el color de las barras va a ser azul celeste. El borde de las barras va a ser blanco, el espaciamiento entre las barras va a ser igual a 0 y que con Yaxt igual a no, le estoy diciendo, ¿sabes qué? Quiero que me suprimas el eje Y porque lo voy a volver a construir. Y luego le digo que al eje X me le ponga este título que se va a llamar producción de grano expresado en kilogramos por hectárea. Al eje Y que no me le ponga etiqueta, que los colores de las etiquetas van a ser de color negro y van a estar escritas en negrita. Si yo le pusiera un 1, entonces sería en letra regular. El título de la obra se escribe utilizando la función expression, después paréntesis paste, paréntesis bold para que me lo tire en negrita y entre comillas agrego evaluación de híbridos de cebada. Y dejo un espacio muerto, miren aquí hay un espacio muerto entre cebada y las comillas, que se va a reflejar como un espacio muerto en el título. Luego cierro paréntesis. Uno de los paréntesis, miren, tienen que ver 1, 2, 3 paréntesis aquí. Aquí viene el primer paréntesis. Luego coma. Yo pude haber eliminado este espacio, no lo necesito. Y entre comillas agrego un paréntesis que se va a salir impreso inmediatamente después del espacio muerto de cebada. Y agrego el símbolo numeral y le digo que lo que está dentro del siguiente paréntesis se va a escribir en letra negrita pero en itálica. Y entre paréntesis coloco el nombre científico de la especie y es Hordeum vulgare. Luego asterisco, esto es una constante, entre comillas pongo un paréntesis. Y ya habíamos puesto nosotros acá un paréntesis. Habíamos dicho que había 1, 2, 3. Obviamente en sentido contrario tiene que haber la misma cantidad. Y hay uno más. ¿Y este de dónde salió? Pues salió de aquí. Es este de acá. Básicamente cuando ustedes hagan sus propias gráficas, lo que usted va a cambiar es lo que está entre las comillas. Aquí, miren, esto es lo que usted va a cambiar. Y si no hay nada más allá del título principal de la obra, entonces yo lo que vendría y haría es esto, borrar este espacio. Como yo sé que no voy a agregar nada en itálica y en negrita, entonces vengo y lo corto, porque hasta ahí va a quedar, pues. Y en una segunda línea de texto, usando la función title, le digo, abro paréntesis y entre comillas agrego esto. Media más o menos el error estándar, pero tendrá que ir entre paréntesis. Luego línea igual a 0. El paréntesis de aquí no lo agregué.
Como yo no estoy poniendo nada más acá, no era necesario agregar un espacio muerto. Y con la función título, que está aquí, agrego la segunda línea de texto. Pero como en este código yo quiero agregar el nombre científico de la especie, entonces agrego esto, que es una constante. Si el título solo se limita a una primera línea de texto, ya les mostré, solo se respetan esto y luego borran todo lo demás, pues dejando solamente el número correspondiente de paréntesis. Aquí tenía yo que haber agregado un espacio muerto, aquí. Y ahí está, ya lo puedo expandir. Aparece evaluación de híbridos de cebada y el nombre científico de la especie. Inmediatamente abajo, la media más o menos el error estándar. Abajo pues tenemos la etiqueta de la respuesta, que es producción de gramos expresadas en kilogramos por hectárea. Esto es importante, que el control de la línea en el subtítulo tiene que ser 0, porque si usted viene y le agrega otro número, digamos que sea 1, mire lo que ocurre. Mire cómo se va desplazando hacia arriba. ¿Qué tal si yo le pusiera 2? Todavía más allá. Entonces, el subtítulo siempre va a tener un valor de 0. Ahora vamos a reconstruir el eje y para eso utilizo la función axis. Y le digo que es en el lado 2 que voy a trabajar, que es el que corresponde al eje Y. Y que me voy a desplazar de 0.5 hasta un máximo de 2 porque solo tengo 2 tratamientos. Que los valores del eje Y van a estar impresos de manera horizontal. Que las letras o el texto que pudiera estar impreso en el eje Y va a estar en negritas y que los títulos de esos textos va a ser extraído de medias 2. Luego coma, espacio muerto y utilizamos pleca n para agregar una segunda línea de texto, paréntesis, n igual y pongo aquí coma, n coma, esta es una constancia, coma y también esta es una constante. Entonces vengo, lo subrayo y ya me aparecen los textos del eje Y. Ahora supongamos que no quiero yo que estos números de observaciones me aparezcan en una segunda línea de texto, sino que en la misma línea de texto donde están los nombres de las variables. En este caso el nombre de los tratamientos. Sencillo, solo vengo, borro esto, lo corro para dejar un espacio muerto, lo vuelvo a imprimir y esta vez pues me salen los nombres a la par de su número correspondiente de observaciones. El siguiente paso que voy a hacer es agregar el error estándar de la media y para ello utilizo la función segments y la función arrows. En segments le digo que las medias 2 menos el error estándar de la media que ya había sido calculado. Véase que aquí está, ¿ve? Coma, que sea en el eje Y, coma, medias 2 más el error estándar de la media, coma, en el eje Y que el grosor de línea va a ser de 1.5. Esto me tira los bigotes. Si yo vengo y lo grafico, me aparecen los bigotes. Ahí están. Pero yo quiero que a ambos extremos de los bigotes aparezcan líneas verticales, como bigotitos verticales. Para eso utilizo la función arrows y le digo que es medias 2 menos el error estándar de la media, y es una constante. Medias 2 más el error estándar de la media, otra vez y es una constante. La longitud de 0.1, código 3 es una constante y el ángulo de 90 grados. Y estábamos a esta altura. Sigo mi camino en el código y vamos a agregar las medias de los tratamientos. Y para eso agarro las medias 2 que fueron organizadas de menor a mayor y las guardo en un vector llamado A. Luego a A lo redondeo hasta un máximo de 2 dígitos después del punto decimal y el resultado lo guardo en un vector llamado X. Luego, utilizando la función format, le digo que a X se le van a respetar los 2 dígitos después del punto decimal y que los enteros se van a dividir en 2 grupos, los millares y las centenas, y van a estar separadas las unas de las otras por comas, que no es lo que se acostumbra en el nuevo sistema, pero el nuevo sistema todavía no ha llegado a R, y el resultado lo vamos a almacenar en un vector llamado B. Luego, utilizando la función text, le digo que vamos a graficar en el eje Y y usando la función paste, esta es una constante que me representa la media y que los valores de las medias van a ser extraídas del vector B que lo acabamos de crear. Y la posición 1. Vengo, lo subrayo y lo expando. Y ahí está. Me aparecen las medias de cada variedad de cebada. Seguidamente, agregamos otra vez las medias, pero esta vez las vamos a agregar
desde un punto de vista gráfico. Para eso vamos a utilizar la función points. Vamos a graficar en el eje X y el eje X va a graficar medias 2. En el eje Y se va a extender desde punto 5 hasta un máximo de 2 porque solo son 2 tratamientos. El point character que estoy utilizando es el 21. ¿Por qué prefiero el 21? Porque el 21 es un circulito vacío al cual yo le puedo dar un margen de color rojo con un fondo de color blanco. Entonces vengo, subrayo esto y le digo Enter. Y ahora sí ya lo puedo expandir. Y véanse ustedes que me aparecieron las medias representadas como circulitos de bordo rojo y fondo blanco. Y seguidamente agrego los tigmas menores. Le estoy diciendo con esto de que me abra la librería HMISC y de forma quieta o que solo me imprima lo que realmente sea necesario. Luego, usando la función minorTics, que esos tigmas menores van a ser impresos en el eje X y agrego una constancia de 3. En el eje Y no le voy a poner tigmas menores y los tigmas menores van a ser de la mitad del tamaño de los tigmas mayores. Lo subrayo, véase el eje de las X, solo tiene los tigmas mayores, control Enter, lo voy a expandir y ya está lista mi gráfica. La última cosa que se puede hacer es agregarle un grid, una cuadrícula. Ahí está la cuadrícula atrás. Si usted quiere, agréguesela, si no, no. Pero en algunos casos la cuadrícula se monta encima de las gráficas. Ya tenemos pues nuestra gráfica de barras horizontales con el error estándar de la media, organizando los tratamientos de menor a mayor. El título pues aparece aquí, el subtítulo aparece acá y la etiqueta del eje X acá, sin etiqueta en el eje Y. Sigo mi camino en el análisis de esta base de datos. Y en esta ocasión voy a hacer la gráfica de medias con el error estándar de la media. Este es un código un tanto diferente, no debe confundirse con el anterior. Aquel era gráfica de barras, pero gráfica de barras horizontales. En este caso se llama gráfica de medias con el error estándar de la media. Para ello, pues voy a invocar a la librería Perl y le digo que me imprima únicamente lo que sea estrictamente necesario. Luego, con la función mutate, le digo que me agarre la base de datos que se llama rendimientos comerciales. Véase que acá está, ¿ve? Rendimientos comerciales. Y luego coma, y vamos a crear una nueva variable que se va a llamar variedad order. Véase que cuando yo le pedí que me imprimiera las variables, me dijo de que una se llama variedad y la otra se llama kilogramos por hectárea. Bueno, yo voy a crear una que se va a llamar variedad order. Y usando la función reorder, le digo que me reorganice las variedades en función de las medias a partir de la respuesta. Este es el orden en que se escribe. Primero, usted escribe el nombre de lo que usted quiere crear. Y en este caso es la variedad. Y la he llamado variedad order o reorganizadas. Y me las va a organizar a partir de la variable numérica o la respuesta, pero en función de las medias. Esto de na remove significa que los datos perdidos deben ser removidos. Na es puntos perdidos que se representan con un punto. RM significa remove, remover los puntos perdidos, igual a T. Igual yo pude haber escrito la palabra true. Lo mismo me hubiera dado. Miren, todo esto que yo reorganicé con la función mutate para crear una nueva variable llamada variedad order, donde las variedades están organizadas de menor a mayor a partir de las medias, usando como punto de partida la respuesta. Todo esto fue guardado en un vector llamado nuevo orden. Luego llamo la librería ggplotdos y utilizo la función theme para agregarle una serie de atributos a la gráfica respecto a cómo yo quiero que la misma luzca. Abro paréntesis y le digo que el texto de la gráfica es un elemento textual, va a estar escrito en negrita y con tamaño de letra 14, de color negro, tipo de fuente Times New Roman y ajustado a la mitad de la gráfica. Luego que el título de los ejes o las etiquetas, que también es un elemento textual, que van a estar impresas en negrita, de tamaño 14, color negro y también en Times New Roman. Luego, los textos de los ejes también son elementos textuales, van a estar en negrita, pero en un tamaño más pequeño de 12. El color se lo estoy cambiando a color azul oscuro y siempre en Times New Roman. Estos son los ticks de los ejes, van a ser de color negro y de punto 5.
El fondo de la gráfica va a ser de color blanco y color negro. Siempre estas gráficas traen un cuadro que los enmarca. Yo es que se los borro, pero en este tipo de gráfica no se lo puedo suprimir. Entonces ese cuadro va a ser de color negro y el fondo de la gráfica va a ser de color blanco. Los grids menores y mayores del eje Y van a ser en color gris, líneas punteadas y de tamaño 0.4. Los grids mayores y menores del eje X van a ser de color gris, líneas punteadas y de tamaño 0.4. Y luego la longitud de los ticks en ambos ejes va a ser de 0.25 expresado en centímetros. Este es tick mayor, tick menor. Luego voy a utilizar la función gdply y le digo que me trabaje con la base de datos nuevo orden. Miren, si yo me vengo acá y lo corro, ya lo leyó. Si yo me vengo acá y me voy abajo y escribo nuevo orden para visualizar la nueva base de datos, una base de datos temporal, y le doy control enter, miren, aquí está variedad, aquí está kilogramos por hectárea y aquí está la nueva variable que se creó, se llama variedad order o reorganizada, donde los valores fueron organizados de menor a mayor. Entonces ya existe esa base de datos. Entonces yo le voy a decir con la función gdply que me trabaje con la nueva base de datos llamada nuevo orden. Esto de variedad order es simplemente copiar esta que usted creó acá y pegarla aquí entre comillas. Summarize es una constante. La RC significa rendimientos comerciales. Los rendimientos comerciales que me les traiga la media. Miren, rendimiento comercial es punto media. Es igual a la media de la respuesta. Estoy creando como un vector, pues. Y ese vector se va a llamar rendimientos comerciales, punto media. Y lo vamos a calcular usando la función media de la respuesta. Coma. Después la desviación estándar de rendimientos comerciales. Y lo vamos a calcular usando la función desviación estándar aplicado a la respuesta. Después la longitud, el número de repeticiones por tratamientos que se calcula con esto de la función nrow aplicado a la respuesta. Coma. Luego el bigote inferior del error estándar de la media, que es igual a las medias de rendimientos comerciales menos 2 por la desviación estándar de rendimientos comerciales divididas entre la raíz cuadrada del número de observaciones. Coma. El bigote superior, que es igual a la media de rendimientos comerciales más 2 multiplicado por la desviación estándar de rendimientos comerciales entre la raíz cuadrada del número de observaciones por cada tratamiento. Y todo esto fue guardado en un vector llamado líneas. Miren la flecha, dice todo lo guarde en líneas. Ahora sí, ya voy a graficar. En ggplot le digo que lo que voy a graficar es líneas. Los valores estéticos. En el eje de las X, las medias de los rendimientos comerciales. Y en el eje de las Y voy a graficar la variedad order. Más todos los parámetros almacenados en el vector A. ¿Cuál es el vector A? Es aquel que tiene todo esto guardado. Más stat summary, que es una función. Le voy a decir que vamos a trabajar con la función helm point. ¿Para qué? Para representar la media de color rojo de cada tratamiento. El tamaño va a ser 3 y la figura va a ser 15. Más la función geon error bar. Los valores estéticos. El valor mínimo de X va a ser lower. Este es el bigote inferior del error estándar de la media. El valor superior del bigote del estándar de la media va a ser igual a upper, que habían sido calculados. Miren, aquí está lower y aquí está upper. Y después que la altura va a ser de 0.1 más geom b-line, que me grafique una línea vertical y que esa línea vertical va a ser el intersecto en X. Y esto es igual a la media de la respuesta, coma, la línea deberá ser punteada de tamaño 1 y de color azul, más las etiquetas del eje X, que va a ser rendimientos comerciales expresados en kilogramos por hectárea. Al eje Y no le voy a poner ninguna etiqueta. Mientras que el título general de la obra se va a llamar Evaluación de híbrido de cebada, entre paréntesis, la especie, pleca N, en una segunda línea de texto que me agregue entre paréntesis la media más el error estándar. Lo voy a subrayar, lo voy a correr y aquí podemos ver la variedad 1, variedad 2, aquí está la media de cada uno como un cuadrito rojo.
y el error estándar de la media que se proyecta hacia la derecha y hacia la izquierda de cada tratamiento. La línea azul vertical me representa la media general de la base de datos. Es decir, el programa lo que hizo fue agarrar todos estos datos, los sumó y los dividió por un total de 32. Eso le dio un valor que ya lo habíamos calculado anteriormente, que está acá, que es de 15.53. Cuando yo expando la gráfica, 15.53 viene a caer justamente en este punto y me lo grafica como una línea vertical punteada. De tal manera pues que esa línea vertical punteada me divide el set de tratamientos entre aquellos que tuvieron un rendimiento por encima de la media general de aquellos que tuvieron un rendimiento por debajo de la misma. Me sirve obviamente para tomar decisiones. Para efectos de recomendación, pues si yo estuviera trabajando con algunos agricultores y estos me preguntasen cuál es la variedad que más conviene sembrar, pues yo le diría que la variedad 2, porque es la que tiene un rendimiento mayor. En cuanto al error estándar de la media, una de las interpretaciones que se le puede dar al mismo es que cuando los bigotes del error estándar de la media se traslapan con los bigotes de otra media, pues no existen diferencias estadísticamente significativas. Esa es una de las posibles interpretaciones del error estándar de la media. Pero esto no siempre resulta ser cierto. Se podría decir que en este caso pues no hay diferencias estadísticamente significativas entre las dos medias porque los bigotes del error estándar de ambas se traslapan. Pero eso está por verse, ¿verdad? Habrá que correr el análisis para ver si es cierto. Últimamente, usted lo que tiene que hacer al correr estas gráficas es alterar estos datos, estos que están en verde y los que están en rojo, aunque yo honestamente los dejaría como están. Y luego crear una nueva variable. Asegúrese de que esa variable es organizada o creada a partir de la variable dependiente, calculando la media a partir de la variable dependiente, y la nueva variable va a estar organizada de mayor a menor. Y estos nombres se extraen pues de aquí, pues, de acá. Luego aquí simplemente se copia la nueva variable que se creó y acá usted lo que va sustituyendo es el nombre de la variable respuesta o la variable dependiente. Todo lo demás se deja igual. Y altera usted los nombres de los títulos de las etiquetas y el título principal de la gráfica. Y ahora voy a hacer la gráfica de barras horizontales con el intervalo de confianza calculado al 95%. Y aquí lo tenemos. Miren, para hacer la gráfica de barras horizontales con el intervalo de confianza al 95%, lo primero que tengo que hacer es calcular el intervalo de confianza. El intervalo de confianza se calcula multiplicando el error estándar de la media por estas constantes. Si es al 95%, siempre vamos a utilizar 0.975. Si es al 99%, que es el otro valor que se puede utilizar, ese número se sustituye por este. Para el cálculo del intervalo de confianza al 99%, usar 0.995. Esto de GL significa grados de libertad. Yo aquí le puse 1. ¿Por qué? Porque son dos tratamientos. Entonces 2 menos 1 es igual a 1. El resultado de esta ecuación que se guarda en un vector llamado IC, que es una abreviación de intervalo de confianza. Luego procedo a establecer cuáles van a ser los atributos de la gráfica usando la función par_oma. Le digo que en el borde inferior vamos a darle 1 pulgada, en el borde izquierdo 2 pulgadas, en el borde superior 0.01 y el borde derecho 1 pulgada. El fondo de la gráfica va a ser blanco, familia sans. ¿Se acuerdan ustedes cuáles son los tipos de letras que tenemos en R? Estábamos diciendo que serif es para Times New Roman. Aquí estamos utilizando sans, que es Arial, y la predeterminada, que si usted no le pone family a la gráfica, le va a tirar mono, que es Courier New. Luego el tamaño de las letras en los ejes va a ser de 1, el color de los ejes va a ser azul oscuro. Luego el tamaño de las letras en las etiquetas de ambos ejes va a ser de 1.5, el del título y subtítulo 1.5. Luego uso la función barplot y le digo que voy a trabajar con medias 2. Los límites del eje X van a ir desde menos 0.5 hasta un máximo de 17. Yo había ya explicado que el 17 salía de una aproximación del valor máximo de la respuesta. El menos 0.5, ¿me puede alguien recordar para qué es? Porque realmente debió haber sido 0.
Ese menos punto 5 me sirve a mí para establecer un espacio de separación entre el eje Y y el inicio del punto de las barras. Las barras siempre van a iniciar en el punto de origen, en el 0. Si yo no dejo ese menos punto 5, vamos, hagamos la prueba, pongámosle un 0. Ya van a ver ustedes cómo el eje Y inicia exactamente donde están las barras. El límite del eje Y pues va desde 0 hasta 2, porque solo son dos tratamientos, que van a ser barras horizontales, y esta vez para asignarle los colores a ambas barras voy a utilizar la función HitColors y le digo cuántas barras son las que estoy coloreando. Que el borde de las barras va a ser blanco, el espaciamiento entre las barras va a ser 0 y que me elimine el eje Y. Que el título del eje X va a ser rendimientos totales expresados en kilogramos por hectárea. Que no me le ponga etiqueta al eje Y, que el color de las etiquetas va a ser de color negro y en letra negrita. Que el título principal de la obra, utilizando la función expression, paste, bold, le digo que el título es este, es evaluación de híbridos de cebada, dejo un espacio muerto, agrego un paréntesis, y esto es una constante, bold italic, hasta el paréntesis. Y entre paréntesis coloco el nombre científico, cierro paréntesis con asterisco, después agrego un nuevo paréntesis y luego cierro con estos tres paréntesis. Si lo suyo solo es esto, no necesita dejar este espacio y todo lo demás se borra, respetando únicamente el número de paréntesis que corresponde. Pero como yo quiero agregar esto así con el nombre científico, pues tengo que agregar todo esto. Luego, en la segunda línea de texto, el subtítulo va a ser medias, más o menos el intervalo de confianza al 95%, en la línea 0. Bueno, vengo y puedo hacer esto y ya está ahí. Ahora, vamos a reconstruir el eje Y usando la función axis y le digo que es el eje 2, que es el que voy a trabajar, que va desde punto 5 hasta un máximo de 2, que los valores textuales del eje Y van a ir enderezados de forma horizontal y van a ser escritos con letra negrita. Esos títulos que van a ir en el eje Y deberán ser extraídos los nombres de las medias 2. Y pongo pleca n para una segunda línea de texto y agregar el número de observaciones, coma, sep igual a comillas, es también una constante. Eso no se toca, eso se deja así. Control Enter y ahí me aparece. No le gusta porque sale los números de observaciones en una segunda línea de texto. Vaya hacia el código, borre n, pleca, deje un espacio y vuélvalo a imprimir. Lo expande, se descubre que está demasiado pegado al margen y tengo que darle un margen más grande. Y ahora ya no va a ser 2, sino que va a ser 3. Y como yo le partí desde 0 hasta 17, miren que no hay una separación del eje Y con respecto a las barras. Si yo quiero dejar esa separación, pues simple y sencillamente me vengo acá, agarro negativo, punto 5 para establecer un margen de separación. Que punto 5 es demasiado. Yo le di punto 5 porque se asemeja a esto. Luego agregar el intervalo de confianza de las medias. Y para eso pues utilizo las mismas funciones de antes. Segments y arrows. Solo que ahora en vez de sumar y restar el error estándar de la media, lo que voy a hacer es sumar y restar el intervalo de confianza. Que ya lo habíamos calculado. Lo subrayo y ya me aparece. Lo expando y vean ustedes cómo se aprecia. Luego voy a agregar el valor de las medias y para eso utilizo la función text, la función paste, esta es una constante y que los valores de las medias van a ser extraídos del vector b. ¿Y ese vector b de dónde lo estoy sacando? De los cálculos realizados acá. Ya fue hecho, no es necesario volverlo a hacer. Entonces, esta gráfica en alguna forma está conectada con esta, porque estoy utilizando vectores de la gráfica anterior. Entonces vengo y le agrego los valores textuales de las medias. Una media, la media más alta, que es la variedad 2, me vale 15.68. La media más baja es la variedad 1 y me vale 15.38. Ahora sigo y agrego a las medias de forma gráfica. Y utilizo la misma función, point x igual a medias 2, porque fueron las ordenadas de menor a mayor. Y en el eje Y le digo que va de punto 5 a 2, porque solo son dos tratamientos. De nuevo, el point character es 21 con un margen de color negro. Y de fondo, pues lo podríamos dejar blanco. Y ya lo expando y me aparece el punto donde están las medias. Es un elemento estético para mejorar la interpretación de la gráfica.
Luego agrego los tickmarks menores y obviamente se los voy a agregar al eje de la respuesta. Y el eje de la respuesta es el eje X. Y entonces por eso le pongo nx igual a 3. Solo el eje de la respuesta va a llegar tick menores. Ya se los agregó. Y aquí tenemos el gráfico de barras horizontales con el intervalo de confianza al 95%. Vemos que la variedad 2 es la que tuvo un mayor rendimiento. Obviamente hay una diferencia entre las medias. Y estos bigotes que se proyectan tanto a la derecha como a la izquierda de las medias me representan el intervalo de confianza. Acuérdense que nosotros estamos trabajando con muestras poblacionales. Esta muestra poblacional tenía 16 observaciones. Esta también. Nadie trabaja en estadística con poblaciones. Por ende, si bien es cierto la media de esta muestra poblacional se encuentra ubicada acá, la media poblacional se encuentra ubicada en algún lugar entre este y este rango de valores para este tratamiento, que es una media teórica, porque nadie la conoce. Entonces, la media poblacional está entre este rango de valores, pero la media muestral es esta. Lo mismo se puede decir respecto a este otro, que la media poblacional se encuentra en algún lugar entre estos dos rangos de valores, pero la media muestral está aquí. Diagrama de caja. Para hacer el diagrama de caja llamamos a la librería Perl y le digo que me imprima únicamente lo que es estrictamente necesario. Usando la función mutate, agarro el vector donde tengo la base de datos guardada, rendimientos comerciales. Le digo que me cree una nueva variedad que va a estar organizada de menor a mayor. Usando la función reorder, le digo que organice a variedad en función de las medias, utilizando para efectos de cálculo kilogramos por hectáreas. Y que si existieran valores perdidos, que por favor los remueva. Y todo esto va a estar guardado en un nuevo vector llamado nuevo orden. Lo subrayo, control enter, ya lo leyó. Luego le doy los parámetros de la gráfica y le digo que los márgenes inferior, izquierdo, superior y derecho van a estar aquí. El fondo de la gráfica va a ser blanco. Voy a trabajar con la letra tipo sans. Vamos a cambiarlo, pongámosle mono. Que el tamaño de las letras de los ejes va a ser 1. El color de las letras de los ejes va a ser azul oscuro. El tamaño de las etiquetas va a ser de 1.5 y lo mismo se puede decir para el título principal y subtítulo si lo hubiera. Luego, utilizando la función boxplot, le digo que me grafique la respuesta en función de variedades ordenadas, utilizando la base de datos nuevo orden. Al eje Y, que no me le ponga etiqueta alguna, van a ser diagramas de cajas horizontales. El notch false, para que no me lo agregue, que los diagramas de caja van a tener un bordo y como no le estoy asignando color, pues le voy a decir que es de color negro, ¿no? Ese es el predeterminado. Las letras en los ejes va a estar en negrita. Que me suprima el marco que rodea la gráfica, que lo hago con la letra F, pero bien pude haber agregado false. OutPCH, que es point character, out significa outlier o valores extremos. En otras palabras, con la función OutPCH le estoy diciendo que me grafique los valores extremos con el point character 21 y que el color de los valores extremos va a ser en rojo, el color externo de la ruedita, pero el color interno de los valores externos va a ser de color rojo. El título principal de la obra, siempre agregado con la expresión Expression Paste Bold, va a ser Evaluación de híbridos de cebada. Y aquí dejo un espacio muerto para luego agregar un paréntesis, luego esta es una constante y adentro pongo el nombre científico de la especie. Cierro, agrego un paréntesis y cierro con los paréntesis correspondientes. Coma, agrego el título de la etiqueta del eje X. Rendimientos comerciales expresados en kilogramos por hectárea de color negro, tipo letra negrita y que me suprima el eje Y, porque lo vamos a reconstruir. Ya puedo venir y subrayar esto, control enter. Lo expando y vemos que me aparece el título y me aparece un valor extremo en rojo, tal y como se lo pedí, el borde de color rojo y el fondo de color rojo. Porque yo pude haber cambiado esto. Yo le pude haber dicho que el bordo va a ser de color, vaya, pongámoselo azul, para que resalte. Lo vuelvo a hacer aquí, lo expando, y no sé si ustedes pueden apreciar en pantalla que ahora tiene un color azul. Ahora vamos a reconstruir el eje Y usando la función axis,
Le digo que es el lado 2 en el que vamos a trabajar en el eje Y y que los nombres, hasta la totalidad de nombres almacenados en el vector B. ¿Y este vector B de dónde salió? Pues todo esto fue almacenado en el vector B. Luego las 1, para que los valores del eje Y estén enderezados de forma horizontal, que los valores textuales del eje Y van a estar en negrita y que los nombres asignados al eje Y van a ser extraídos del vector B, de aquí. Luego que me agregue el número de observaciones con esta constante, y sep es una constante también. Lo subrayo, lo expando y me doy cuenta que me quedé corto con el espacio, entonces tengo que expandirlo. Lo voy a aumentar a 5. Si lo hubiera querido con los números de observaciones en una segunda línea de texto, pues hubiera tenido que venirme acá y aplicar pleca n, vengo, lo subrayo, ya me lo comprime, miren, en una segunda línea de texto. Obviamente aquí hay que ajustar el espacio porque el margen ya es demasiado grande. Entonces en este caso lo puedo regresar a 3, donde originalmente se encontraba. Luego agrego las medias. Para ello utilizo la función tapply. Le digo que me calcule las medias de las variedades en función de la respuesta y me las guarde en un vector llamado medias. Luego que me organice las medias de menor a mayor. Mire, aquí hay una función que se llama decreasing igual false. Si yo le pusiera true, me permite a mí organizarlas en sentido inverso, de mayor a menor. Pero como yo le digo decreasing igual false, entonces lo va a hacer de forma predeterminada, de menor a mayor, y que me lo guarde en medias 2. Esto es algo que ya habíamos hecho antes, simplemente lo estoy recordando. Y que me grafique las medias de forma gráfica. Para ello, en el eje X vamos a graficar las medias 2, que va de 1 a 2, porque solo son 2 tratamientos. El símbolo que las va a representar va a ser el point character 21 con un bordo color rojo, pero el fondo va a ser de color blanco. Hasta ahora en esta gráfica solo tenemos las medianas, que están representadas por una línea vertical gruesa que se encuentra en el interior de los rectángulos, pero no necesariamente en el centro de los mismos. Luego vengo yo, subrayo esto para agregar las medias a la gráfica, ya las puedo expandir y podemos apreciar las medias y las medianas. Y ahora yo les pregunto, a partir de lo que se puede apreciar, ¿la distribución de las observaciones de ambos tratamientos están normalmente distribuidas? ¿Sí o no? No, exacto. En teoría no están, porque deberían de caer exactamente en el mismo punto. Ahora lo que vamos a hacer es agregarle las observaciones a cada diagrama de caja. Para eso utilizo la función stripchart y le digo que me grafique la respuesta en función de la variedad organizada. Vertical false, no, tiene que ser de una disposición horizontal. Que me utilice la base de datos nuevo orden, agregar por favor esas observaciones y utilice para representarlos el point character 21. Y después el bordo del 21 va a ser de color negro y el background null, para que no me le agregue ningún color al background. Vengo y le digo enter. Ahí están las observaciones, como ustedes pueden observar, y las observaciones se representan con el point character 21, pero no tiene fondo. El margen del point character 21 está representado por un círculo de borde negro, pero no le estoy poniendo ninguna coloración. Luego le digo que me le agregue los tick marks menores. ¿A quién? Al eje de la respuesta, pues. Al eje Y no. Ponerle tick marks menores al eje Y es confundir al lector, dándole a entender de que hay variedades intermedias cuyos nombres no aparecen reflejados y que están escondidas ahí, que fueron evaluadas. Y no es cierto, solo son 2 variedades. Y que me le agregue una cuadrícula. Enter. Lo expando. Y aquí tenemos nosotros nuestra gráfica para efectos de publicación. Ahí está el título de la misma, que realmente esto es una violación a las normas APA. Este título tiene que venir debajo de la gráfica. Pero como existe un código para agregar el título, yo se los muestro cómo hacerlo. En el caso de que usted se encuentre en una situación en la que tenga que hacerlo. Pero si es para una publicación lo que usted está haciendo y está sujetándose a las normas APA, tiene que colocar el título de la gráfica abajo y ponerle ilustración y poner su identificador, punto, espacio muerto y luego el título de la misma. Pero aquí lo enseñamos porque existe un código para hacerlo. Aquí aparecen las 2 variedades, aquí aparece la escala de la respuesta que está expresada en kilogramos por hectárea. Podemos ver las medias y las medianas de cada tratamiento y la dispersión de los datos de cada una de ellas. Podemos apreciar que la variedad 2 tiene un valor extremo.
que está representada en este punto. Como habíamos mencionado anteriormente, esta gráfica pues nos presenta la mediana, nos presenta la media de la gráfica también. Y todos sabemos que este es el primer cuartillo, este es el tercer cuartillo, este pues es el punto mínimo, este vendría a ser el punto máximo, aunque es un valor extremo. Pero en la gráfica per se no podemos apreciar los valores de cada uno de ellos. Entonces nos vamos a estos códigos y le digo que vamos a calcular las medianas. Y lo primero que uso es la función tapply. Le digo que me calcule la mediana de las variedades usando la respuesta y me las almacene en un vector llamado medianas, que me las ordene de menor a mayor y me las almacene en medianas 2 y que me las imprima. Y aquí está, variedad 1 y variedad 2, y estos son los valores de las medianas. Si lo que quiero saber es el valor de las medias, lo único que cambio en todo el código anterior es, en vez de median, pongo min. Y ahí están las medias. Seguidamente, si lo que quiero saber los valores de los cuartillos de cada tratamiento, sustituyo aquí por quantile y lo guardo en un vector llamado quantile y le digo que me los imprima. Y acá está. Para la variedad 1 el valor mínimo es de 14.90, el valor máximo es de 16, el primer cuartillo es de 15.175, el tercer cuartillo es de 15.6, la mediana, que es el segundo cuartillo, 15.3. En la variedad 2, pues la misma interpretación. De esa manera podemos saber los valores exactos de cada uno de los elementos de esta gráfica. Ahora vamos a verificar si se cumplen las condiciones de la prueba. Y una de las primeras condiciones es saber si las observaciones están normalmente distribuidas. Véase que hay una hipótesis para esta prueba y la hipótesis es que la hipótesis nula nos dice que las observaciones están normalmente distribuidas, mientras que la alternativa nos dice que no lo están. Para correr la prueba, llamo o invoco la librería ORLS y que le digo que me imprima solamente lo que sea estrictamente necesario. Utilizo la función allTestNormality aplicado a la respuesta. Los parámetros de interpretación siguen siendo los mismos. Si el número de observaciones es menor o igual a 50, se utiliza la prueba de Shapiro-Wilk. Si el número de observaciones en la base de datos es mayor de 50, se utiliza la prueba de Kolmogorov-Smirnov. Cuando nos vamos a la base de datos, vemos que tenemos un total de 32 observaciones. ¿Cuál de las dos pruebas voy a utilizar? Shapiro-Wilk. En los parámetros de interpretación, pues que si el valor de la probabilidad resulta ser menor o igual a 0.05, rechazamos la hipótesis nula en favor de la alternativa. Pero si el valor de la probabilidad es mayor de 0.05, no podemos rechazar la hipótesis nula. Lo subrayo, lo corro, está trabajando, miren el punto rojo. Ya terminó, lo expando y aquí me está dando el análisis de las observaciones y me presenta un cuadro donde aparecen varias pruebas. Me da la de Shapiro, me da la de Kolmogorov-Smirnov, me da la prueba de Kramer-Von-Mises y la prueba de Anderson-Darling. No las vamos a utilizar. Nosotros vamos a trabajar directamente con Shapiro-Wilk y Kolmogorov-Smirnov. Y como dijimos, pues la prueba que vamos a aplicar es la de Shapiro-Wilk. Y en este caso el valor de la probabilidad resultó ser de 0.3931. Y yo pregunto, ¿puedo o no puedo rechazar la hipótesis nula? No se rechaza porque es mayor que 0.05. Entonces se cumple en la condición de normalidad. Y ahora vamos a hacer las pruebas de homogeneidad de varianza, que en este caso tenemos 4 pruebas. Una de las pruebas es la prueba de Levene. La otra prueba es la prueba de Flickner-Killen. La otra prueba es la prueba de Bartlett y finalmente tenemos la prueba de F o prueba de Fisher para comparar dos varianzas. La que más se utiliza es la prueba de Levene, por eso la presento como primera. La otra prueba que se utiliza como segunda opción es esta. O sea que las estoy presentando en el orden de prioridad o en orden de importancia. Las subrayo todas, las corro de una sola vez, me voy a la primera, que es la prueba de Levene. La hipótesis nula dice que no hay diferencias significativas entre las varianzas de ambos tratamientos. En cambio, la alternativa me dice lo contrario. El valor de la probabilidad resultó ser 0.5173. Y yo pregunto, a partir de este valor de esta probabilidad, ¿puedo o no puedo rechazar la hipótesis nula? Exactamente, no podemos rechazar la hipótesis nula, por lo tanto, se cumple el requisito de homogeneidad de varianzas. En la prueba de Flickner-Killen encontramos la misma hipótesis. La hipótesis nula dice que no hay diferencias estadísticas entre las varianzas de ambos tratamientos. En cambio,
La alternativa nos dice que sí son distintas. Cuando corremos la prueba de Flickner-Killen, nos dice que el valor de la probabilidad es de 0.6013. Y yo pregunto, a partir de este valor de probabilidad, ¿puedo o no puedo rechazar la hipótesis nula? No se rechaza. Siguiendo mi camino, llegamos a la prueba de Bartlett. El valor de la probabilidad resultó ser de 0.3167. ¿Puedo o no puedo rechazar la hipótesis nula? Tampoco. Y finalmente llegamos a la última prueba, que es la prueba de F, para la comparación de dos varianzas. El valor de la probabilidad resultó ser de 0.3168, bien similar a lo obtenido en la prueba de Bartlett. Y a partir de este valor de probabilidad, ¿puedo o no puedo rechazar la hipótesis nula? No se rechaza, exactamente. O sea que se cumplen los dos requisitos de la prueba, que son normalidad y homogeneidad de varianzas. Sigo mi camino y llego finalmente a la prueba de T. Hasta este momento solo estábamos visualizando estadísticas descriptivas y corroborando de que se cumplen los requisitos de la prueba. En la prueba de T, la hipótesis nula nos dice que la media de la variedad 1 no es estadísticamente diferente a la media de la variedad 2. En cambio, en la alternativa nos dice que sí son distintas. Para ello, corro la prueba de T de la respuesta en función de la variedad. Para ello voy a utilizar la base de datos originales, que era rendimientos comerciales. Y luego le digo que mu igual a 0 es una constante. La alternativa, que es una prueba de dos colas. El nivel de confianza de 0.95, que es otra forma de decir que es un alfa del 5%. Me va a preguntar si tengo igualdad de varianzas y le digo que sí, porque no pude rechazar la igualdad de varianza en ninguna de las pruebas. Y me pregunta si se trata de poblaciones dependientes o independientes. Son independientes porque son dos variedades distintas, o sea, no se les está aplicando el mismo tratamiento a las dos. Se están comparando dos variedades de cebada completamente diferentes, la una de la otra. Esto de que yo pongo aquí como línea de texto del alternative, se está haciendo referencia a esto, ¿no? Two-sided significa de dos colas, pero podría ser mayor que o menor que, pero no es lo que estamos usando nosotros. Entonces vengo, lo subrayo y corro la prueba. Y aquí está el resultado de la prueba. Véase que me da el valor de la probabilidad, que es de 0.026. Y a partir de este valor de la probabilidad, ¿puedo o no puedo rechazar la hipótesis nula? Exacto, se rechaza la hipótesis nula, lo cual significa que hay diferencias significativas entre las medias de ambas variedades. Son estadísticamente distintas. Ahora, miren, nosotros tomamos la decisión a partir del valor de la probabilidad. Aquí nos da las medias de cada tratamiento, miren. Esta es la media de la variedad 2 y esta es la media de la variedad 1. Ahora bien, nosotros llegamos a esa conclusión a partir del valor de la probabilidad, pero también nos da el valor de la T calculada. Y dice que el valor de la T calculada es de 2.3388. Cuando nosotros estábamos examinando la parte teórica, habíamos visto estos valores reflejados y comparados con la tabla. Entonces, el valor de la T calculada resulta ser de 2.3388. Cuando me voy a la presentación, 2.3388. Aquí me sale positivo porque yo le extraje el valor absoluto al numerador. En R no se le extrae el valor absoluto. Mire que se confirma de que el valor es de 2.3388. Nosotros sabemos que tiene que ser un valor positivo. Entonces, si estuviéramos trabajando con las tablas, se cumple lo que habíamos hablado, que tendríamos que irnos a 0.025 porque es una prueba de dos colas. Y luego buscamos en el grado de libertad, que como habíamos hablado, el número total de datos era de 32 menos 2, que son los tratamientos, nos deja en 30. Y luego trazamos una línea de intercepción y sale 2.042. Como 2.33 es mayor que 2.042, entonces se rechaza la hipótesis nula. La forma en que se hacía en el pasado, correcto. Ahora nosotros no, nosotros utilizamos paquetes estadísticos y hacemos todo conforme a los resultados obtenidos en el valor de la probabilidad. Estamos llegando al final de la clase del día de hoy. Este tema pues lo vamos a completar de discutir en la próxima sesión. Les agradezco a todos por su tiempo y su paciencia y nos estaremos viendo nuevamente el próximo jueves a la misma hora y por este mismo canal. Que tengan todos un buen día.